Sí, creo que todo bien, fuerte y claro, excelente. El profesor salió un poco de verse a que de repente tiene muchos programas abiertos en su máquina, ¿no? Entonces ahí también hay que tener un poquito de cuidado. Ya jóvenes, vamos a comenzar. Apago también mi cámara. Nuestro tema es puntos notables 2. Estamos ya avanzando complementando, digamos, la parte de puntos notables. Tenemos como objetivos básicamente reconocer primero el punto de concurrencia de las alturas, ¿ya? Punto de concurrencia de las alturas, como, digamos así, un punto especial denominado ortocentro, y cómo es que este punto se va a ir relacionando en diferentes triángulos, ¿no? Entre un triángulo y otro triángulo. También tenemos como objetivo trabajar con este punto denominado circuncentro. También es un punto notable, aunque nosotros lo vamos a abordar a partir de la circunferencia, digamos, ¿ya? O sea, analizando la circunferencia, vamos a abordar este punto notable que es el circuncentro. Finalmente vamos a trabajar con las preguntas, digamos, dirigidas para que ustedes posteriormente puedan aplicarlo a las preguntas de examen de admisión. Recuerden que constantemente les estoy indicando de que sería bueno que ustedes cuenten pues con los problemas básicamente por, digamos, por temas, ¿no? Por ejemplo, ahora nos toca puntos notables, entonces quizás qué preguntas han venido sobre puntos notables en San Marcos o de repente en otras universidades también. En ese sentido, ese es el objetivo, que luego de trabajar con algunos problemas dirigidos que tienen cierta conexión con las preguntas de exámenes de admisión, estemos pues en la capacidad de abordar los diferentes problemas de ese tipo. Bien, entonces continuamos. Hablemos pues del ortocentro. El ortocentro como el punto de intersección de las alturas. Por ejemplo, aquí es el ortocentro en una región triangular es el punto de concurrencia. Concurrencia es la palabra más adecuada, ¿ya? De las alturas o de sus prolongaciones. O sea, digamos que las alturas van a concurrir en este puntito denominado ortocentro, a eso se refiere, ¿no? En ese sentido tenemos, por ejemplo, al triángulo acutángulo. En el caso del triángulo acutángulo, por ejemplo, el triángulo acutángulo sabemos nosotros que es el triángulo donde sus medidas angulares son menores de 90 grados, ¿no? Todas son menores de 90. Es un triángulo acutángulo, con medidas internas menores que 90. Las alturas del triángulo se pueden trazar de la siguiente forma. Por ejemplo, va la altura AP, por ejemplo, aquí tenemos la altura CS, y por ahí va a pasar la otra altura. O sea, por eso se denomina punto notable, ¿no? Por eso se le caracteriza como punto notable, porque es el punto donde se van a encontrar las líneas de un mismo tipo, líneas que son de una misma especie, que tienen una misma característica, que tienen una misma propiedad. En ese sentido, el punto de concurrencia viene siendo el ortocentro. Y en este triángulo acutángulo, nosotros podemos observar que para este puntito que tenemos aquí, ¿no? Como se encuentra en la zona interior, es el cruce de las alturas, está, vuelvo a repetir, en la región interior del triángulo acutángulo. Pero en el caso de que el triángulo sea, por ejemplo, obtusángulo, entonces en ese caso, por ejemplo, aquí el triángulo obtusángulo, ¿ya? Aquí lo que tenemos es que el cruce de las alturas, o digamos así, aquí vemos el corte de las alturas. En cambio aquí el corte de alturas no existe, mira. Por ejemplo, tracemos una altura desde A, sería la altura de color rojo, ¿no? Porque la altura es la perpendicular, hacia el lado opuesto. Ahora tracemos, por ejemplo, la altura desde B. Como te das cuenta, no se cortan, ¿no? Incluso la altura desde A queda en la región exterior y la altura desde B queda en la región interior. De igual forma, vamos a trazar la altura desde C.
Y al trazar la altura desde C, obtenemos el 90 en el punto S que se encuentra aquí. Y observen, jóvenes, que las alturas no se están cortando. Es decir, nosotros en esta figurita no vemos que las líneas denominadas alturas se corten, ¿ya? Pero sus prolongaciones sí lo van a hacer, miren, ¿no? Si prolongamos, esas alturitas van a cortarse en un puntito que es el ortocentro. Un detalle importante es entonces de que el punto de corte aquí está en la región exterior. Y ya no es el corte de las alturas, porque las alturas no se cortan como acá, que sí se cortan. Aquí solamente es el punto de concurrencia, concurrencia de las líneas de rojo. Por eso es que es correcto decir concurrencia de alturas, ¿no? Ya que en algunos casos se cortan, en otros casos no se cortan, pero siempre concurren. Recuerden ustedes que la palabra concurrir viene del hecho de que van a encontrarse en un mismo lugar, ¿no? ¿Ya? Van a ir a su encuentro, digamos. Y entonces aquí decimos que H es el ortocentro de esta región de color plomo que se observa. Muy bien. Tenemos entonces el caso del triángulo rectángulo también. En un triángulo rectángulo, por ejemplo como él, cuando tú quieres trazar la altura, porque hay que trazar las alturas desde cada vértice, ¿no? Si tú quieres trazar la altura de este vértice, ¿dónde llega? Pues ya está trazada, ¿sí o no, jóvenes? Es esta misma, ¿verdad? Esta misma línea es altura. Claro, por ejemplo, aquí de color rojo es esa altura. O sea, en este caso la altura coincide con el cateto. Y si quiero trazar la altura desde C, a ver, traza un 90, ya está trazado, pues, ¿no? Solamente se puede trazar un 90, no se pueden trazar más ángulos de 90. Entonces la altura también ya se encuentra trazada, como lo puedes notar. Y eso significa que estas alturitas que estás observando aquí, ¿ya? Son básicamente alturas del triángulo rectángulo, que coinciden con los catetos. Y por este punto pasa pues entonces la otra altura. Vemos ahí que las tres alturas concurren también. Y este punto de concurrencia de las alturas se conoce con el nombre de ortocentro, como lo estamos indicando, ¿no? El puntito B viene siendo el ortocentro del triángulo. Bueno, ahí está, es el vértice, como lo pueden observar. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, el ortocentro se ubica de acuerdo a la naturaleza del triángulo. O sea, puede ser, por ejemplo, puede estar en la región interior, puede estar en la región exterior o puede ubicarse en el vértice, ¿no? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, César. Cualquier cosa ya saben que los estoy leyendo por el chat, ¿sí? Con total confianza. Muy bien. Entonces seguimos. En ese sentido, el ortocentro se puede ubicar como les decía, ¿no? En diferentes posiciones, ¿ya? Por ejemplo, el caso más frecuente es en la región interior. Y aquí yo quiero que noten que cuando el ortocentro se ubica, por ejemplo, como en ese caso, en la región interior, aquí por ejemplo, entonces nosotros podemos destacar una propiedad al estilo del boomerang, digamos. Si este es el ortocentro, una propiedad para el ortocentro es que esta medida es igual a esta medida. Es como que estos ángulos son iguales, visto de esta forma, ¿no? Como una especie de figurita tipo boomerang, en donde tú dices que este ángulo es igual a este ángulo. Ah, pero ¿cuándo lo puedes hacer? Cuando este punto es el ortocentro del triángulo. Si no es el ortocentro, pues no voy a poder hacer o aplicar esa propiedad. Inclusive aquí, mira, este es el ortocentro. También se determinan ángulos iguales. Ahora, si tú quieres verlo, profe, pero más fácil sería pues utilizar esto de la corbatita, de repente de la mariposa, ¿no? De ángulo, suma de ángulos. Sí, pero es que a veces te van a dar el dato de que es ortocentro. Entonces, ya para que no estés trazando las alturas, puedes utilizar la propiedad de que son iguales. Por ejemplo, me pueden decir, en este triángulo, él es el ortocentro. Entonces, cuando yo trazo estas líneas,
al tipo boomerang, estos ángulos van a ser iguales, estos angulitos, ¿no? A ver, trazo aquí, por ejemplo, entonces este ángulo igual a este ángulo, tipo como un rebote, digamos, ¿ya? Entonces esa propiedad la tiene el ortocentro. Principalmente se suele aplicar cuando el ortocentro está en la región interior, pero también se puede aplicar aquí, como lo estás viendo tú, ¿no? Ya sea por esto de la corbatita o en todo caso, eh, digamos, llenando o completando las medidas angulares. ¿Sí? Excelente. Muy bien, entonces continuamos señalando también que tenemos aquí un teorema, bueno, ahí debe ser ortocentro, ortocentro. Si sabemos nosotros en un problema que H es ortocentro, o sea, de repente nos lo han dado por dato o quizás nosotros lo hemos demostrado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si H es ortocentro, la línea que pase por H, cualquiera de las líneas que salga desde A o desde B o desde C, o sea, digamos, la cebiana, por así decirlo, ya que sale desde A, desde B y desde C, viene siendo una altura. En la medida de que H es ortocentro, él tiene que ser 90, ¿ya? Si H es ortocentro, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. 90. Ya está. Muy bien, entonces, aquí está pues el puntito que es el ortocentro. Entonces veamos una pequeña aplicación, ¿no? Que nos permite a nosotros siempre, las aplicaciones, darnos cuenta y entender mejor el contenido teórico que venimos avanzando, ¿verdad? Esa básicamente es la idea de las aplicaciones. En ese sentido, pongamos por aquí lo siguiente. Sea H el ortocentro. Fíjense que aquí tenemos un 45 y un 30, ¿ya? 45 grados, perdón, aquí, y 30 grados acá. En ese sentido, bueno, él es 4, este es el ortocentro, y vamos a aprovechar este puntito, ¿ya? ¿Cómo lo voy a aprovechar? A ver, lo voy a aprovechar haciendo lo siguiente. Vamos a trazar las alturas, justamente sobre eso es que tenemos este resultado, que si sale del vértice y pasa por H, esto debe ser entonces una altura, ¿no? Como H es el ortocentro, entonces por dicho punto deben de pasar las alturas que se observan. Ahí está, ya está. Prolongo, esta tiene que ser altura necesariamente, va el 90. Ahora, podemos trazar la altura también desde C o la altura desde A. Yo creo que tú harías desde A, ¿verdad? Claro, trazarías la altura desde A porque con este 90 va a permitirnos justo hacer uso de eso que les decía yo de repente del boomerang, ¿no? O sea, si tú quisieras, puedes hacer uso de esa propiedad, que si él es el ortocentro, o sea, si ya sabemos que es ortocentro, entonces tenemos que este ángulo es igual a este ángulo, ¿ya? Ahora, si tú trazas las alturas, como lo hemos hecho en el problema, también puedes hacerlo por esto de la corbatita, ¿no es cierto? Entonces, sea cual sea la forma, o inclusive completando ángulos, como yo lo voy a hacer ahorita, mira, 45 y 90, este es 45. Claro, completando angulitos, 45, 90, 45. Y por opuesto por el vértice aquí, tenemos otro 45. Entonces, este problema, como te estás percatando, básicamente es una aplicación de puros puntos notables, o perdón, es aplicación de puntos notables, pero donde se usan puros triángulos notables, ¿no? Puros triángulos notables. El triángulo de 45 y el triángulo de 30 grados. Bueno, entonces para terminar el problema solamente nos quedaría recordar cómo es que se trabaja con el triángulo, por ejemplo, de 30 y con el triángulo de 45. Si L es 4, entonces RQ, este segmento vendría siendo, bueno, él sería 2, esto sería 2, ¿verdad? Por notable de 30 y 60. Ajá, muy bien, Ángel. Me estabas indicando por el interno de que si a 30 hipotenusa es 4, se le opone 2, ¿verdad? En efecto, por eso yo ya también le he puesto aquí el valor de 2. Y al segmento RQ se le opone, o bueno, en todo caso no se opone al 30, pero bueno, al 60 en todo caso, es 2 raíz de 3, ¿verdad? El mismo valor, pero por raíz de 3.
Y en el caso del 45, si nosotros tenemos aquí una longitud 2, entonces acá también, aquí en AR, vamos a tener longitud 2. ¿Ya? Claro, muy bien, Stephanie, 2. Y el otro es 2 por la raíz de 3, en efecto. Así es como tú lo estás indicando. Muy bien, Stephanie, así le he puesto aquí 2 raíz de 3. Y en el caso de 45, simplemente catetos iguales, ¿sí o no? Claro. Entonces ya podemos decir cuánto es el valor de AQ, que es lo que nos piden. AQ vendría siendo una suma, como nos está indicando Ángel, 2 más 2 raíz de 3. Sería pues nuestra respuesta, ¿no? Quizás alguien diga, profe, ¿y así viene en examen de admisión? La verdad que sí, jóvenes. En examen de admisión los problemas en realidad, bueno, no todos, ¿eh? Pero la gran mayoría son para aplicar conceptos. Por ejemplo, si el joven no se acuerda qué es el ortocentro, entonces ya cómo lo va a resolver, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, si se acuerda y no se acuerda del notable de 30, va a tener un problema. Y demostrarlo va a ser complejo, ¿no? Entonces, básicamente por ahí vamos pues con las aplicaciones. Y el hecho del ortocentro como el punto de cruce de las alturas de un triángulo. Muy bien. Entonces, continuamos por acá, en esta otra diapositiva. Tenemos una aplicación, sea H, el ortocentro de la región triangular ABC. Como tú te das cuenta, ¿no, profe? Si H está dentro de la región triangular, entonces este punto nos está indicando que el triángulo completo es un triángulo acutángulo. Claro, de hecho, porque en el triángulo acutángulo, el ortocentro está dentro, está en su región interior. Ahora, quizás algún alumno por ahí diga, profe, a ver un ratito, no recuerdo qué cosa es el triángulo acutángulo. Bueno, también ya lo he mencionado, pero lo puedo repetir de nuevo, no hay ninguna dificultad. El triángulo acutángulo es aquel triángulo en donde todos sus ángulos interiores son menores, menores de 90, ¿no? No puede haber ninguno que sea 90, ni puede haber ninguno que sea más de 90. Todos tienen que ser menores que 90. Entonces un alumno de repente dirá, profe, entonces un triángulo equilátero es acutángulo, por supuesto. Un triángulo equilátero es acutángulo porque todos sus ángulos cumplen con ser menores que 90. Y nosotros aquí vemos que el triángulo es acutángulo porque H está dentro, ¿no? Es una forma de decirnos, si H está dentro es acutángulo. La pregunta concreta es, ¿qué relación existe entre X y Y? ¿Qué relación tenemos para los ángulos X y Y? ¿Ya? X y Y. Muy bien, vamos a la resolución, vamos a la resolución. Entonces, para resolver el problema de qué relación existe entre X y Y, graficamos por acá, ahí está, ya está, muy bien. Y como H es ortocentro, por dicho punto deben de pasar las alturas. Así que voy a trazar la altura AP, ahí está su 90, y voy a trazar la altura CS, ahí está su 90, ¿ya? Muy bien. Altura AP y la altura CS. Y sabemos, por acá está Y, que por opuestos por el vértice, si este ángulo mide Y, el ángulo arriba también resulta ser Y entonces. Así que estos ángulos son igualitos. Si uno mide Y, el otro también mide Y. Ajá, muy bien, Darío. Aquí se podría, por ejemplo, aprovechar eso del boomerang. De hecho que sí, se podría aprovechar que, por ejemplo, ¿no? Si lo hago aquí rápidamente, se podría aprovechar que este ángulo es igual a este ángulo, y ahí estaría eso del boomerang con el ortocentro, ¿no? Sí, claro, de hecho, y por ahí también se puede resolver el problema, ¿no? Sumando ángulos. Es una alternativa, ¿eh? ¿Y cuál sería la otra alternativa? Creo que la otra alternativa sería ir de pronto a aplicar o a aprovechar, digamos, el ortocentro, ¿verdad? El ortocentro. El hecho de que él es 90 y él es 90 hace que tengamos un cuadrilátero. Y nosotros sabemos que en cualquier cuadrilátero la suma de los ángulos es, ¿cuánto es la suma de los ángulos en un cuadrilátero? 360 grados. Muy bien, Stephanie. Así es, 360 grados. En todos los cuadriláteros que dibujamos en una superficie plana, siempre la suma es 360. Entonces nuestra ecuación sería
X más Y más 90, 360. X más Y más 90, 360. Y de acuerdo a esto, nosotros ya podemos calcular cuánto es X más Y, porque aquí es 180. Entonces esto lo pasamos a restar y nos queda el valor de X más Y. Muy bien, Stephanie, X más Y sería 180 grados, ¿sí? Entonces, también a veces esto se ve como una propiedad, ¿no? Pero como tú te das cuenta, su demostración es elemental, ¿no? Prolongamos y suma 180 ellos dos, ¿no? Por ejemplo, si el de acá fuera 50, nosotros ya podemos decir que él es 130. O si el de acá es 60, para 180 le falta 120. O si el de acá es 50, el de acá sería 130. Entonces, de acuerdo a eso, la suma de ellos es 180. Se ha demostrado, pero es relativamente accesible, ¿no? Y lo del boomerang, como también nos estaban justamente indicando, ¿no? Lo cual también es muy importante. Darío nos decía, profe, ahí también se puede usar el boomerang. En efecto, aquí, si tú le llamas este ángulo alfa, el de acá también es alfa y podemos aprovechar eso, ¿no? Del boomerang. Bien, pero bueno, ya lo dejo ahí porque hemos encontrado la respuesta de esta aplicación y vamos de inmediato al circuncentro, que es el siguiente punto que tenemos como objetivo el día de hoy. En el caso del circuncentro, ¿ya? En el caso del circuncentro, es el centro bueno, de una circunferencia que contiene a los vértices del triángulo, ¿no? Pues el circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por todos los vértices del triángulo. El circuncentro, vuelvo a repetir, es el centro de la circunferencia que contiene a todos los vértices del triángulo. Ya está. Muy bien. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos a enfocarlo, le dije en los objetivos, a partir del centro de la circunferencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el triángulo ABC con su, bueno, en todo caso aquí región sombreada de color verde, y el circuncentro va a ser el centro de esta circunferencia que pasa por todos sus vértices. Este va a ser el circuncentro. Bueno, quizás de repente alguien esté diciendo, profe, pero la clase anterior y ahora mismo también al iniciar la clase nos estaba diciendo que los puntos notables son los puntos de cruce de líneas de un mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, todas alturas, todas bisectrices, pero aquí usted me dice que este punto notable es el centro, ¿no? Entonces, ¿qué es otra forma de definir o de entender a los puntos notables? En realidad, el circuncentro también es el encuentro de líneas notables, que lo vamos a ver y lo vamos a dejar para el final. Para una cuestión práctica nada más, para que se pueda entender un poquito mejor. Entonces, el circuncentro va a ser, digamos, el centro de la circunferencia, al menos por ahora, ¿no? Lo vamos a dejar así, como el centro de la circunferencia. Ya está. Aquí tenemos entonces el radio, que viene siendo el circunradio. O es el circuncentro, R es el circunradio, centro y radio de la circunferencia. Y entonces aquí este puntito es clave, ¿no? Y bueno, ¿por qué ir con el dibujo de la circunferencia? Por la sencilla razón, jóvenes, de que al trabajar con, digamos, con el punto que es el centro de la circunferencia, esto ya nos permite a nosotros, digamos, trabajar con algunos resultados que ya son propios de una circunferencia, ¿no? Esa es la idea, o sea, relacionarlo con la circunferencia para poder abordarlo con propiedades del tema de circunferencias. Ahora, ¿qué pasa si el triángulo, por ejemplo, es un triángulo obtusángulo? ¿No? Aquí yo tengo un triángulo que es acutángulo, como tú lo puedes notar, porque los ángulos se nota son menores que 90. En cambio, este de aquí es un obtusángulo en donde yo estoy notando un angulito, bueno, intento que notes aquí un angulito que sea más grande que 90. Y es que el triángulo obtusángulo tiene un ángulo que es más grande que 90. Y los otros son menos de 90, lógicamente. En ese sentido, por ejemplo, este ángulo que está aquí, que es más de 90, sería el obtusángulo. Ahora, imagínate, eh,
la circunferencia pasando por todos los vértices, ¿y dónde pondrías el centro de la circunferencia? Ah, Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Me dices acerca de puntos notables o productos notables. No, creo que han tenido álgebra ya. Ahorita estamos en el curso de geometría. Geometría. Este es el tema puntos notables. Dos. Sí, sí, sí. Creo que en álgebra hay un título llamado Productos Notables 2. Este de aquí es geometría. En todo caso, estamos avanzando. El curso de álgebra y creo que fue el que yo he ingresado cuando ya estaba terminando, ¿no? Bien, entonces estamos en el punto notables 2, como lo dije al inicio. Bueno, entonces aquí tengo el triangulito, y imaginamos la circunferencia pasando por todos sus vértices y de inmediato ubicamos el centro. Ahí está, el centro. Y luego, con esto, jóvenes, con esto, nosotros ya podríamos decir por aquí, por ejemplo, R. Circunradio y o circuncentro, ¿ya? Tal y como lo he escrito por este lado. Y si el triángulo es rectángulo, ¿qué estaría pasando, no? Vemos hasta ahora que este puntito, que es el circuncentro, puede ubicarse en la región interior, puede ubicarse afuera también, pero en el caso del triángulo rectángulo, ¿qué pasa con el circuncentro? Pues el circuncentro, como es el centro de la circunferencia, primero, mentalmente, imagínate una circunferencia. Imagina la circunferencia. Y segundo, ahora que has imaginado la circunferencia, ubica su centro de la circunferencia. ¿Y dónde estaría ese centro, no? Bueno, para eso yo te voy a decir que como él es 90, la circunferencia tendría esto como diámetro. Muy bien, Darío me dice justamente como es diámetro, tendría que estar en la mitad de la hipotenusa, ¿no? Porque acá estaría su centro de la circunferencia, ya que él es diámetro. ¿Por qué es diámetro? Porque él es 90. Si él es 90, el arco mide 180 grados. Entonces, siendo 90, él es 180 y esto sería diámetro. Ojo, recuerda de que toda circunferencia tiene siempre asociado el valor de 360 grados. Como tiene asociado el valor de 360, entonces cada 180 es la mitad de la circunferencia. Como este es 90, él es 180, esta es la mitad. Entonces el diámetro es el que parte por la mitad, aquí estaría el centro. Ahí está. Y ahora indicamos pues ese detalle. Así es, muy bien. En este caso, el centro de la circunferencia se ubica en la hipotenusa y, como indicaba Darío, en la mitad de la hipotenusa para ser precisos. Como siempre, este O es el circuncentro y R viene siendo el circunradio, ¿ya? O circuncentro y R, vuelvo a repetir, es el circunradio, circunradio. Muy bien, muy bien, muy bien, ya está. Entonces, eso es lo que tenemos para el circuncentro. Por ahora, vamos a entender que el circuncentro es el centro de la circunferencia que se llama circunscrita, porque esta circunferencia que pasa por todos los vértices se denomina circunferencia circunscrita en todos los casos, circunferencia circunscrita, ¿ya? Y al puntito le vamos a poner circuncentro. Entonces, por ahora lo vamos a entender así. Ahora, antes de cambiar de diapositiva, quiero también agregar algo muy interesante, que se va a anotar aquí porque es fácil cuando tengo la circunferencia. Si nosotros, por ejemplo, elegimos un ángulo, ¿ya? De un vértice elijo un ángulo, por ejemplo, este ángulo alfa, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Elijo este ángulo que sea el ángulo que mide alfa, pues, ¿no? Alfa, ahí está. Y a continuación trazo, digamos, desde el lado opuesto, bueno, mire, el alfa, el lado opuesto es este. Este es el lado opuesto. Desde los extremos, o sea, desde los vértices, unimos hacia el centro. Y resulta que siempre se va a formar un triángulo isósceles. Tú dirás, profe, claro, porque este es el radio, este es el radio. Entonces, no solo se forma un triángulo isósceles, jóvenes, sino que el angulito que se obtiene aquí es el doble. ¿Ah?
O sea, sería dos veces alfa, ¿ya? O sea, no solamente obtenemos el hecho de que sea un triángulo, aquí es el, y eso va a ser para cualquier ángulo que tú elijas. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que él mide 40 grados. Entonces tú te fijas en quién es el lado opuesto. El lado opuesto es él. Y como ya tienes el lado opuesto, pues haces directamente las uniones hacia el circuncentro, que es el centro de la circunferencia. Y una vez que hemos hecho las uniones, el ángulo que queda aquí mide el doble. O sea, ¿cuánto? 80 grados. Ah, claro, pero además es un triángulo isósceles. Se puede aplicar acá, por ejemplo, digamos, a ver, que esto mide, a ver, 60. ¿Quién es el lado opuesto a 60? Él. Entonces, con el lado opuesto siempre se puede formar o siempre se forma un isósceles al circuncentro. R, R. Y el ángulo va a ser el doble siempre, 120 grados, por ejemplo, ¿no? Muy bien, vamos a borrar acá. Y un detalle interesante, antes de cambiar de diapositiva, es que el circuncentro tiene una propiedad para cada vértice. El alejamiento a cada vértice es el mismo. El circuncentro es el único punto que se encuentra igualmente alejado de los tres vértices. De los tres. Si la distancia hacia un vértice mide 8, entonces la distancia hacia los otros vértices también mide 8. ¿Por qué? Porque el circunradio sería 8. Esa propiedad la tiene siempre el circuncentro. La distancia hacia los vértices es la misma. Por eso el circuncentro es el punto que está igualmente alejado de cada uno de los vértices. Incluso aquí, ¿no? Si es circuncentro, como por ahí decía justamente Darío, es el punto medio de la hipotenusa y también equidista del otro vértice, ¿no? Ahí está, mira, ¿no? Siempre tenemos esa propiedad en el caso del circuncentro. Muy bien, eso quería agregar en esta parte. Seguimos entonces. Vamos de inmediato a revisar una aplicación que nos permita eh, poner en práctica un poco más este contenido, ¿no? A ver, sea el punto O el circuncentro de una región triangular ABC, como se muestra aquí. ¿Cuánto sería el valor de X entonces? Muy bien, el dibujo ya nos lo están dando, así que eso hace que sea mucho más accesible el problema, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolverlo? Bueno, primero, como siempre, nosotros ya sabemos que en el curso de geometría volvemos a realizar el dibujito siempre más grande, digamos, ¿no? Más grande. Muy bien, entonces ahí está el dibujo más grande. Le ponemos los datos. Recuerden de que dato es que O es circuncentro, así que este de acá es circuncentro. Ese es dato del problema. Tenemos un ángulo de 20 y nos piden calcular X. Ahora, como O es circuncentro, ya justo estaba insistiendo, ¿no? He estado insistiendo en que si tú tienes un triángulo y te dicen que él es el circuncentro, a ver, vamos a poner el ejemplo. Él es 40, yo lo puse así, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? Te fijas en el lado opuesto. Tú dirás, profe, pero no tiene la circunferencia, no importa. Basta que nos digan de que ese es el circuncentro, ¿no? Entonces tú unes con los extremos del lado opuesto y vamos a encontrar el ángulo de 80 grados. Y ahí está, ¿no? Es un isósceles con el ángulo de 80. Bueno, esto sucede siempre que ubiques el circuncentro. Entonces, en este problema, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si tú trazas esto, como L es 50, ¿cuánto tiene que ser todo esto? 100, ¿verdad? Todo sería 100. Claro, pero si todo vale 100, entonces como tengo un 20, pues me va a quedar ahí un 80. Algo que vamos a hacer ahora de la siguiente manera. Por los vértices podemos trazar una circunferencia porque nosotros de alguna manera lo hemos indicado de esa forma, ¿no? Es decir, que por los vértices pase una circunferencia. Ahí está la circunferencia pasando por todos los vértices.
Bien. Entonces, si L es 50, ponemos aquí el R y hacemos el trazo que les había dicho, L es R. Jóvenes, aquí voy a demostrarles nuevamente en realidad, o bueno, en todo caso nuevamente no, sino voy a demostrarles eso de que el ángulo va a salir 100, ¿no? Eh, es relativamente fácil. A ver, L es 50. Como L es 50 grados, ¿cuánto mide el arco que se opone? El arco que se opone mide 100. Muy bien, Stephanie. En efecto, él sería 100 grados, ¿no? Ojo, si él es 50, él debe ser 100. Eso es usando ángulo inscrito, ¿verdad? El ángulo inscrito siempre es la mitad. Así que si él es 50, el de acá tiene que ser necesariamente 100 grados. Ya está. Y ahora con el ángulo central, ¿no? El ángulo central. Por ángulo central, ¿qué dice la teoría del ángulo central? La teoría del ángulo central dice que si tenemos un ángulo de 100, entonces el ángulo en el centro, ¿cuánto es? 100 grados, ¿no? 100 grados. A ver, Ángel me está indicando de que el ángulo en el centro es siempre igual que el arco. En efecto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un arco aquí, por ejemplo, que mide 100, entonces el ángulo en el centro también debe ser 100. Por eso que nos acaban de decir también justamente Ángel, siempre el ángulo central es igual al arco. ¿Cuánto le falta para que sea 100 aquí? Por ahí Stephanie me decía, profe, ahí hay un 20. Entonces yo me imagino que aquí para completar el 100, como dice ahora Valeria, muy bien, el ángulo QOC, me dice Valeria, QOC es 80, tendría que ser 80 para completar el 100, que es todo, pues. Muy bien, excelente. En efecto, ¿no? QOC 80, justamente aquí como lo vemos. Entonces aquí le pongo el 80 grados. Ya está. Ahora, el otro detalle, y fíjate que aquí te he demostrado que es de 1 a 2, ¿verdad? Es lo que te había dicho hace un momento en borrador, que si L es 50, L es 100, que si L es 60, L es 120, ese es el doble, ¿no? Muy bien, Stephanie me dice que la respuesta debe ser 60 grados. Y yo veo que sí, porque voy a aprovechar este isósceles, aquí lo voy a decir, el triángulo AOC es isósceles, ¿no? El triángulo AOC es un triángulo isósceles, AOC triángulo isósceles. Y como el triángulo AOC es isósceles, isósceles, ya que L es 100, entonces cada uno sería 40, ¿no? Sería 40, 40. Y bueno, César también lo está diciendo, la suma de los ángulos es 60, ¿no? O sea, nuestra ecuación sería que el ángulo exterior, X, es 40 más 20. El ángulo exterior es la suma de ellos. 40 más 20, 60. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la respuesta para esta aplicación, donde trabajamos con el circuncentro. 60 grados, como nos dice también Stephanie, y como nos dice César también, ¿verdad? Bueno, en conclusión, hemos aprovechado eso de que perdón, este ángulo de acá es el doble del que está aquí arriba, ¿no? Ya, muy bien. Entonces eso significa que debemos de diferenciar dos propiedades. Rapidito, nomás aquí te voy a decir lo siguiente, ¿ya? Porque nosotros debemos de diferenciarlo. ¿O a qué me refiero con diferenciar? Ahora tú dirás, profe, la imagen. Sí, en realidad se fue por un momento. A ver, ya está. Diferenciarlo me refiero porque estamos viendo dos puntos. Un punto, no sé si se ve, si se ve, ¿verdad? Está en color rojo, pero creo que sí se ve. Un punto es el ortocentro que hemos visto. Y el otro punto, bueno, mi pulso no está muy bien hoy día. Ahí está, voy a tener que borrar. Y el otro punto que hemos visto es el circuncentro. Son dos puntos, ortocentro y circuncentro. Y en el caso del ortocentro tenemos esta propiedad, que si tú unes hacia el ortocentro y bueno, y también hacia el vértice, estos ángulos como son iguales, iguales. En el circuncentro, ¿qué propiedad tenemos? Que si tú unes de esta forma, los segmentos como son iguales, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en el ortocentro y en el circuncentro, jóvenes. Pero también hay que decir que hay una propiedad por aquí, a ver, vamos a cambiar un poquito el color.
que tiene que ver con los ángulos. Mira, que lo vimos como un problema. A ver, vamos a borrar el H nada más. Ya sabemos que es el ortocentro. Y bueno, aquí está con los colores del Perú. Si él es teta, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Acuérdate que lo hicimos en un problema. Suman 180. Así que este ángulo es 180 menos teta. Y en cambio, en el circuncentro, este ángulo es alfa. ¿Cuánto mide este ángulo? Ah, el doble, 2 alfa. ¿Ya? O sea, tienen cierta analogía, ¿no? Cierto parecido, pero fíjense que es diferente en cuanto a la propiedad, ¿eh? No se vayan a confundir entre el ortocentro y, lógicamente, el puntito que aquí tenemos, que es el circuncentro, ¿no? En el caso del ortocentro es diferente. Mira, acá suman 180 y los ángulos son iguales. En el caso del circuncentro es de 1 a 2 y los segmentos son iguales porque se forman isósceles. ¿Sí? Bueno, espero que no nos compliquemos hasta ahí, pero son los resultados que tenemos. Muy bien, se hizo la luz, seguimos. Y ahora tenemos también un teorema que es el mismo que he insistido, solamente que ahora lo voy a demostrar. Sea O el circuncentro de la región triangular, como se está observando, de la región triangular ABC, ¿ya? O va a ser el circuncentro de esta región triangular. Cuando hacemos las uniones, entonces, ¿cuál es el teorema que hemos indicado para el circuncentro? Que el ángulo X es el doble del ángulo Y. Así que vamos a decir acá se cumple que X es igual a 2 veces Y. Y claro, también se cumple de que AO es igual a OC, porque yo les había dicho que vamos a obtener un isósceles. ¿Ah? Demostración. Bueno, para la demostración he realizado el gráfico por aquí un poco más grande y voy a demostrarte de que X es el doble de Y. Y de paso también que es un isósceles, porque eso de que es isósceles es importante. Para demostrarlo, como este puntito es el circuncentro, voy a aprovechar que es el centro de una circunferencia. El circuncentro es el centro de una circunferencia. Entonces vamos a trazar pues también, ahí está el circuncentro y vamos a trazar por acá la circunferencia. Y ahora vamos a aprovechar justo lo que también por ahí me estaban indicando acerca de los ángulos, ¿verdad? Claro, muy bien. O sea, el ángulo inscrito. Por ejemplo, en este caso, este ángulo que está por aquí es Y, entonces este arco sería conocido y luego voy a aplicar ángulo central. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Este es radio y este es radio. Por lo tanto, ahí queda probado que es isósceles. Bastante elemental, digamos así. El triángulo es isósceles. El triángulo que se forma aquí. Y también para demostrarte de que la relación de ángulos es de 1 a 2. Luego, por ángulo inscrito, si este angulito mide Y, entonces el arco es 2 veces Y. Ese es ángulo inscrito, ¿eh? Si él es Y, este arco es 2 veces Y. Ya está. Él es Y, él es 2 veces Y. Y ahora por ángulo central. Y por ahí también lo habían dicho, ¿eh? El ángulo central es igual al arco. Entonces, este arco vale 2Y y el ángulo central es X. Ahí estaría demostrándote que X es 2 veces Y. Entonces, jóvenes, con esto nosotros estamos observando cómo es que debemos de trabajar cada vez que tenemos, ya, cada vez que tenemos esta situación con respecto pues a los ángulos, ¿no? ¿Ya? Esta situación con respecto a los angulitos. De 1 a 2. En el circuncentro. ¿Ah? Ahora, este triángulo es isósceles. Quiero agregar algo, ¿ya? Rapidito nomás. Jóvenes, cuando nosotros tenemos un triángulo isósceles, vamos a cambiar el color. Por ejemplo, digamos este triángulo que es isósceles, ya más o menos. Recordemos que en un triángulo isósceles, siempre que se traza la altura, ojo, si el triángulo es isósceles, si tú trazas la altura en un triángulo isósceles, ¿cómo vendrían siendo los ángulos que se forman? Los ángulos que se forman son igualitos. Y como dice Stephanie, una altura es una mediana, muy bien. Y también es una mediatriz y también, ¿qué más? Una bisectriz, ¿no es cierto?
Y de paso, justo Stephanie, ya que has mencionado el término mediatriz, en un momento vamos a recordar con precisión lo que es también la mediatriz. Muy bien, César nos dice, en efecto, sí, profe, también es una bisectriz. Es por eso que fíjense aquí. ¿Qué tal si ustedes trazaran aquí la alturita? Ah, como el triángulo es isósceles, sería bisectriz también, como lo ha dicho César, ¿no? Y si ya demostré, ¿verdad? Ya demostré que X es dos veces Y, acá sería 2Y. Entonces la alturita va a formar ángulos igualitos que el de arriba, mira, ¿no? Siempre que tú traces la alturita se van a formar ángulos igualitos. Claro, esta propiedad lo único que me está indicando es que es el doble, ¿no? Por ejemplo, si él es 50, él es 100. Si él es 40, él es 80. Pero si tú trazas la altura, vas a cortar el ángulo por la mitad. En ese sentido es lo que voy a hacer a continuación, ¿eh? Observa. Lo vamos a poner como teorema número 2. Ahí está. Vemos o digamos que O es entonces el circuncentro, por ejemplo, como se observa, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está el circuncentro. Y trazamos la alturita ahora, ¿ya? Ahí está. Ok, muy bien. Entonces aquí hemos trazado la alturita, como lo puedes ver. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar que existe esta relación, que X y Y son iguales. ¿Ya? Eso es lo que voy a demostrarte. X y Y son iguales. O bueno, en todo caso, la demostración es relativamente accesible, ¿no? Vamos a ver mejor la aplicación, porque ya de lo de anterior creo que ya quedó incluso demostrado. Más bien la aplicación, ¿cómo sería, no? Vamos a ver una aplicación y en efecto vamos a resolver el mismo problema anterior, pero con esta idea ahora, ¿ya? Vamos a resolver el mismo ejercicio anterior, pero con la idea de esta situación, X y el 90. Acá tenemos un 50. Entonces, podemos hacer uso de esta propiedad, de este teorema, mira. Trazo y trazo. Bueno, ahí mi pulso como que está fallando, no sé qué pasa. Vamos a intentar una vez más, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo mejor, a ver. A ver, ahí está mejor. Y digamos otra línea. Y bueno, ahora sí salió un poco mal, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero hacer. Vamos a trazar. Ahí está, creo que está mejor. Ahí está mejor, salió el pulso mejor. Bueno, eso es lo que les quería decir, ¿no? Por ejemplo, si este ángulo es teta, entonces en el circuncentro, cuando tú haces la unión, ¿verdad? ¿Qué se forma? Se forma dos veces teta, ¿no? A Renzo me pregunta, estoy usando regla, no es pulso, todo es mental, todo es concentración. No, mentira, sí, sí, estoy usando regla. Use regla, disculpa. Ya, pero bueno, sí, pues ya. Entonces, esta es la idea, ¿no? De uno a 2, mira, de uno a 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la idea se puede aprovechar aquí también, 50-100. Pero lo que yo quiero aquí es que tú veas este otro resultado. O sea, si no completas hasta el otro vértice C, entonces, ¿qué puedes hacer? Trazar la altura. Pero cuando tú traces la altura, se va a cumplir que son iguales, ¿ah? En cambio, si tú unes a vértice y vértice, es el doble, no te vayas a olvidar, ¿ah? No te vayas a olvidar. Si unes de vértice a vértice, vértice a vértice, es el doble. Pero si trazas la alturita, es simplemente, lógicamente, un ángulo igual al de arriba. A ver, borremos. Y vamos a decir justamente esto. Trazamos la perpendicular. Con este 50 arriba, tendríamos el 50 abajo, ¿verdad? Verifica, verifica. Bien, lo voy a poner también. Ahí está. 50 todo. Ahí lo puedes ver. Mira, 50 arriba, 50 abajo.
Entonces, como es 20, falta 30, como lo hice aquí. Y muy bien, Stephanie me dice, profe, entonces sumando, ¿no? Sumando angulitos, sale pues el 60, lo cual es cierto, ¿eh? Aquí tenemos 30, este sería 60 entonces. 30, 90, aquí estaría el 60 grados. 30, 90, 60. Ya está. Y entonces es otra forma de resolver el mismo ejercicio, pero viéndolo, digamos así, pues con esta propiedad de acá. Trazamos la altura y se forma justamente la igualdad, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el detalle. El detalle que tiene que ver con este teorema. Bien, bien, ahora vamos a recordar lo siguiente, jóvenes. ¿Qué cosa? Justamente lo que nos estaba mencionando Stephanie hace un momento, cuando nos decía que en un triángulo isósceles también al trazar la altura es una mediatriz. ¿Qué cosa es una mediatriz? Es lo que vamos a recordar. Una mediatriz es una recta, para empezar, la de color rojo, claro, eh, que es perpendicular en el punto medio. Punto medio del segmento, claro está. Y perpendicular, o sea, forma 90 y determina segmentos iguales. Entonces, L es una mediatriz. Ya está, L es una mediatriz. Ahora, siempre la mediatriz tiene esta propiedad de formar triángulos isósceles. Si nosotros ubicamos un puntito en la recta mediatriz, por ejemplo aquí, un puntito, entonces se puede formar un isósceles. Con esta línea PA y la línea PB obtenemos un triángulo isósceles. Entonces, es por eso que les decía, y también justamente nos hacía eco aquí, justamente Stephanie, de que es una mediana, una mediatriz, una bisectriz, esta línea de acá. En el triángulo isósceles siempre esta línea, que es perpendicular, es altura, es mediana, es bisectriz, como decía César también, y es una mediatriz. Y la mediatriz siempre forma segmentos iguales, ¿ah? X y Y son igualitos. Esa es la característica de la mediatriz que estamos recordando ya jóvenes. Pero también es importante decir lo siguiente, que el circuncentro también se puede ver como el punto notable clásico, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con punto notable clásico? Por ejemplo, nosotros sabemos de que, a ver, así rapidito, a pulso nomás. Por ejemplo, tengo un triángulo, ahí está. El incentro es el cruce de líneas de un mismo tipo. O sea, se cruzan las líneas de un mismo tipo. ¿Qué tipo? Bisectrices. Ah, ya todas son bisectrices y se forma el punto notable llamado incentro. O por ejemplo, tengo un triángulo y de pronto trazo las medianas. Entonces aquí se forma, al trazar las medianas, un punto notable que tiene el nombre de baricentro. Y por aquí pasa la otra mediana, mira, ahí está, otra mediana. Entonces son líneas de un mismo tipo, ¿sí o no? Pero ¿en qué hemos dicho con el círculo? Inclusive las alturas, a ver, bueno, o más o menos el ortocentro, ¿no? Una altura, otra altura, ya se formó el ortocentro. Y por aquí, ¿qué cosa pasa? Pasa una altura más, lógicamente, ahí está la otra altura. En cambio, en el circuncentro, acá este es ortocentro por si acaso, en el circuncentro nosotros hemos dicho que es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices. O sea, aquí, por ejemplo, el circuncentro, ¿no? Ahí está. Lo que hay que tener en cuenta es que el circuncentro no lo hemos definido como el cruce de líneas de un mismo tipo, ¿no? Recién ahorita vamos a decir qué líneas del mismo tipo son las que definen al circuncentro, a diferencia de estos otros puntos notables, ¿ya? Porque lo que hemos dicho nosotros es que el circuncentro es el centro de la circunferencia, pero no hemos dicho qué líneas concurren. Y ahora te voy a explicar cuáles son esas líneas. Las líneas que concurren en el circuncentro son las mediatrices. Por eso es que el circuncentro es el punto de concurrencia de las mediatrices. Tú dirás, profe, ¿por qué no lo dijo hace rato para empezar? Lo que pasa es que eh, algo práctico y algo didáctico es empezar con la circunferencia para que sea más fácil. Y luego, por aquí, decirte que él es mediatriz
Acuérdate que mediatrices que forman 90 en el punto medio. ¿Ah? Una cosa es altura. Altura solo forma 90. La altura es la perpendicular que forma 90. Sale del vértice. En cambio, la mediatriz es una perpendicular en el punto medio. Inclusive ni siquiera pasa por el vértice, mira. Es una línea perpendicular en el punto medio. Ahí está otra mediatriz. Y finalmente tenemos el circuncentro como cruce de mediatrices, ¿no? Ahí está el circuncentro, cruce de mediatrices. Y lógicamente por este puntito pasa otra mediatriz, como lo estás viendo. Ahí está el punto denominado circuncentro, cruce entonces de las mediatrices. ¿Ya? L3 también es una mediatriz. Tú dirás, profe, pero no le ha puesto el hecho de que este segmento sea igual a él o que este segmento sea igual a él. No lo estoy poniendo porque ya te estoy escribiendo aquí que L1 y L2 son mediatrices. Entonces ya se sobreentiende que este segmento es igual a esta parte. O sea, se sobreentiende la naturaleza de la mediatriz como perpendicular en el punto medio de un segmento. Entonces ahí ves que siempre pues un triángulo tiene mediatrices y las tres mediatrices se cortan en el circuncentro. Y este puntito es el centro de la circunferencia que ya conocemos, que hemos venido estudiando. Muy bien, muy bien. Entonces O es el circuncentro, ¿ya? Si tú gustas, le trazas la circunferencia y aplicas todo lo que hemos revisado hace un momento. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, como corresponde, porque siempre es necesario que tengamos nuestro pequeño receso. Cuenta, ¿no? Yo le he puesto omega, bueno, un poco lento quizás para ustedes, jóvenes, ¿no? Pero quizás también para poder entenderlo con más calma, digamos, ¿no? Y Stephanie me dice, sí, profe, luego por teorema este ángulo es el doble, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, sería 100 entonces la respuesta, así de fácil y directo. Muy bien. En efecto, yo quizás lo hago más lento porque, bueno, ya lo tengo establecido en las diapositivas y mi objetivo también es insistir, incidir en cada uno de los resultados, ¿sí o no? Ah, bueno, sí, Ángel dice, para comenzar siempre es sencillo, pero recuerden de que en el examen de admisión hay muchos problemas accesibles. ¿Ah? En realidad en geometría lo que viene más difícil en el examen de admisión es geometría analítica. El resto no es tan complejo, jóvenes. Básicamente es conocer el teorema y aplicarlo. Por ejemplo, ¿qué tal si estamos en el examen y nos viene esta pregunta y no recordamos qué cosa es el circuncentro? ¿Cómo lo vamos a resolver, verdad? Entonces ahí se genera el problema de los alumnos, pues, y no recuerdo, ¿no? ¿Qué cosa es? Pero bueno, ustedes acá me están indicando claramente que este X tendría que ser el doble, ¿no? O sea, 2 veces omega. También me indicaba justamente eso Stephanie, ¿no? Entonces, y como habían dicho ustedes también, 40 B doble tienen que darte 90. Entonces aquí tendríamos, en este triángulo que acabo de sombrear, tendríamos que omega sería 50 grados, ¿no? 40, 90 y 50 entonces. Y si omega resulta ser 50, ya nosotros podemos decir cuánto sería el valor de X. Es el doble de omega, ¿no? Entonces, X es el doble de omega, o sea, ¿cuánto? O sea, 2 veces 50. ¿Por qué te salió 50? Como él sale 50, él es el doble de 50, o sea, 100. 100 también. Y sería esta la respuesta a nuestro primer ejercicio. Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor. Hagan la captura de esta parte. Hagan la captura, por favor. Muy bien, pasamos al problema número 2, entonces. Ejercicio número 2. Listo, me dices Ángel, excelente. Y vamos con el problema 2. Ya está. Problema número 2. En el triángulo ABC de hipotenusa 60, mira, este 60 está grande, de hipotenusa 60, calcule la distancia entre el ortocentro y el baricentro. Bueno, en el caso del triángulo rectángulo, ustedes saben de que existe cierta particularidad, ¿no es cierto? Algunos puntitos tienen posición especial.
Por ejemplo, el ortocentro y el circuncentro para un triángulo rectángulo guardan o tienen una posición especial. Nos piden la distancia del ortocentro al baricentro. Entonces, por aquí, esta es la distancia, miren, ¿no? La medida que él es el ortocentro, cruce de alturas, y este es el baricentro, cruce de las medianas. Aquí también, entonces, este será el ortocentro, y por aquí voy a tener al baricentro, ¿no? Ortocentro, baricentro, bueno, baricentro, cruce de las medianas. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar algo, ¿ya? ¿Te acuerdas? Bueno, a nosotros nos piden la distancia ortocentro-baricentro, ¿no? Él es X. Ahora aquí yo he puesto que él es 3X. 3X. Pero en realidad no es una propiedad que tengamos que recordar, ¿no? Profe, yo tengo que recordar que él es X y él siempre va a ser el triple. No, no. En realidad no. En realidad el problema es mucho más sencillo aplicando simplemente este teorema, que si tengo un triángulo rectángulo, entonces al trazar la mediana, tú sabes de que los tres segmentos son iguales. Los tres segmentos son iguales. Esa básicamente es la propiedad que me va a permitir resolver este problema. Y también recordar que el baricentro divide a cada mediana en la relación de 1 a 2. Entonces, si yo prolongo aquí, prolongo, como él es X, bueno, aquí sería de 2 a 1. Bueno, para evitar fracciones, le puedes poner 2m. ¿Cuánto sería esto? M. Ahí está, mira, de 2 a 1, ¿ves? Y ahora, como esta es la mediana, que vale 3m, entonces este segmento también es 3m y el otro también. 3m y 3m. Ya está. 3m y 3m. Y por eso yo te decía, ¿no? Mira, si él es 2m, esto sale 6m. O sea, está de 1 a 3. Pero no es una propiedad que tengas que recordar, ¿eh? Solamente lo he puesto para hacerlo más sencillo, digamos, de trabajar aquí. Bueno, sencillo puede ser también de frente aplicar la propiedad así, más o menos, mira. Prolongo, o trazo, perdón, la mediana, y la mediana divide en partes iguales, 30-30, y por la propiedad del triángulo rectángulo, esto también sería 30, ¿verdad? Esto también es 30. Y como él es baricentro, esto sería de 2 a 1, ¿no? 2 a 1. 20-10. Ahí tengo la respuesta, por ejemplo, ¿no? Porque nos piden la distancia del ortocentro al baricentro. O sea, aquí tengo ya la respuesta. ¿Ven cómo fue sumamente sencillo el ejercicio? Bueno, por ese camino, ¿no? Si nosotros nos vamos por el camino que he puesto aquí, entonces tendríamos algo como esto, ¿no? Como les decía, esto de aquí me sale 6m, o sea, esta parte de aquí es la tercera parte de él. Entonces, si él es el ortocentro, él es el baricentro, este segmento X, por esto que estamos viendo aquí, es la tercera parte, ¿no? Mira, si él es X, él es 3X. Entonces, si él es X, acá es 3X. AC valdría 3X. Y si AC vale 3X, ¿no? Tendría 3X igual a 60 y X sería 20. Bueno, creo, jóvenes, y yo también pienso que ustedes opinan igual, que la forma más accesible sería no tanto trabajarlo así como esto, ¿no? Sino de frente ponerle números, ¿sí o no, jóvenes? O sea, ponerle números, me refiero, pues, lógicamente a lo siguiente. Por ejemplo, el problema era así, triángulo, rectángulo. Todo esto mide 60, ¿verdad? Todo eso mide 60. Ese es el problema. Y te piden la distancia entre el ortocentro y el baricentro, pero si tú trazas la mediana, aquí está el ortocentro y aquí está el baricentro. Además, ahí está la propiedad de que él es igual que él y es igual que esta parte. Esa es propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Finalmente, divídelo como es baricentro de 2 a 1. 2 a 1, ¿no? Y esto es lo que nos piden a nosotros. Entonces decimos que X sale 20, ¿verdad? Bueno, este camino es equivalente, es casi el mismo al que he explicado, ¿no? Solo que aquí se ve mucho más directo, en el otro caso se ve un poquito como, eh, digamos, un poquito más difícil quizás por el uso de algo que parece una formulita, ¿no? De 1 a 3. Entonces, 1 a 3, 3x es 60, x sale 20.
Pero en sí, en conclusión, en suma, el problema no es complejo, es relativamente sencillo. Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor. Vamos al problema número 3. Ya está. Problema 3, ok. En el gráfico mostrado, el punto H es el ortocentro del triángulo ABC, ¿ya? H es el ortocentro del triángulo ABC. Aquí está. Muy bien. Nos piden entonces calcular el valor de X. Como siempre, hacemos el gráfico más grande para poder entenderlo. Ya, listo. Jóvenes, primero razonemos un poquito en este ejercicio de manera rápida también por acá. Vamos a cambiar esto. Yo les decía en la parte de la teoría que cuando nosotros tenemos un triángulo y tenemos el ortocentro, que es el cruce de las alturas, siempre nosotros podíamos entender que estos ángulos son iguales, ¿no? Como una especie de boomerang, digamos. Entonces, aquí como él es el ortocentro, de hecho, yo imagino que tú también has intentado hacer este trazo o has hecho este trazo y ahí se ve la forma de un boomerang, digamos, ¿no? De un boomerang. Entonces, si este ángulo mide teta, el ángulo que se encuentra por acá también va a medir teta. Claro, ¿no? Es este ángulo igual con este ángulo de acá. Si este ángulo mide teta, este ángulo también mide teta. Ya está. Si él es teta, él es teta. Y luego lo que vamos a observar es cuando el ángulo teta esté aquí, vas a notar esta suerte de que los ángulos sean iguales. Mira, este ángulo igual a este ángulo. Esto, claro, te va a hacer recordar esto de la corbatita o la mariposa, pero también te puede hacer recordar el cuadrilátero, inscriptible, ¿sí o no? ¿Por qué es inscriptible? Porque cumple lo del rebote. Recuerden que nosotros ya hemos trabajado con el cuadrilátero inscriptible. Entonces, un poco viendo esto en borrador, ya tenemos una idea, ¿no? El ángulo teta que está aquí lo vamos a bajar y luego vamos a encontrar por acá un inscriptible. Claro, habría que completar esto, pues, ¿no? Para que tú veas aquí el inscriptible que está en esta zona, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí es lo que podríamos nosotros ir analizando. A ver, Darío me dice, X más teta sería entonces 54. Bueno, vamos a verificar porque yo tengo teta en este lado, ¿ah? Pero ya lo importante por ahora al menos es que sabemos que este ángulo teta va a pasar aquí. Y luego voy a formar un inscriptible en esta zona, ¿no? Ya por ahí. Ojo, cuando formas el inscriptible no solamente va a rebotar teta, sino X también puede rebotar. X que está en esta zona va a rebotar hasta esta zona de acá, justo hasta este ángulo. Entonces, borremos y recordemos ese teorema. Ahí está, ¿ya? Eso que se parece a lo del boomerang, donde los ángulos son iguales. Muy bien, a ver, Cristian me está diciendo que la clave es la B. Vamos a verificar en efecto que la clave sea la B entonces. Y bueno, aquí tengo entonces los angulitos iguales. Era lo que les estaba indicando en borrador. César también me dice que la clave es la B. Excelente. Muy bien, o sea, 36, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ahí está lo que vamos a hacer. Aplicamos el teorema, trazo esto y este ángulo va a pasar aquí. Eso del boomerang, ¿no? Si este ángulo es teta, este ángulo de acá también sería teta. Y como les decía, ¿no? Vamos a encontrar entonces los ángulos iguales aquí. Este ángulo teta lo vamos a encontrar acá también. Y si encontramos que este ángulo es igual con este ángulo, ¿verdad? Que este ángulo es teta y este ángulo también es teta, entonces ahí es donde yo les decía, ¿no? Que se va a formar esto de cuadrilátero inscriptible, lo del boomerang, ¿no? Teta y teta. Ahora, antes de ver esto del inscriptible y de analizar el problema con el inscriptible, vamos a prolongar CH, ¿ya? CH, que está por acá,
Lo vamos a prolongar, ¿por qué? Porque como él es el ortocentro, acá lo dice claramente, ya que él es el ortocentro, por aquí pasa la altura. Así que CH al prolongarse tiene que formar 90, justo 90 grados acá. Como él mide 54, y ya tengo el 90, ya puedo conocer este ángulo, ¿sí o no? Solamente sumemos nada más. 54 más 90, y aquí tengo el 36. 36. El ángulo ACQ sería 36 grados, ¿no? Ok, 54, eh, eh, 36 y 90. Y ahí está el 90, 54, 36. Y ahora sí, como les decía, recordemos esta situación del cuadrilátero inscriptible. Cuando el ángulo teta, que está aquí, está rebotando, entonces esto también lo cumple el X, como que rebotara. Esa es la propiedad del cuadrilátero inscriptible. Así que si teta aquí rebota hasta este lugar, entonces X también va a ser igual al 36, como si rebotara, ¿no? Ahí está. X igual al 36. Ya está. Esa es la idea, jóvenes. Por lo tanto, en la zona de color azul aplicamos esta observación, que es el cuadrilátero inscriptible, y tendríamos que la clave sería la B, porque el ángulo X sería igual con el 36 grados. ¿Ya, jóvenes? Esto último, con lo que hemos terminado, es lo que se llama cuadrilátero inscriptible. Vuelvo a insistir, si un ángulo rebota una vez, entonces todos los ángulos pueden rebotar. Si este ángulo es X, X rebota aquí. Por eso es que es igual a 36. Y bueno, esa palabra de que rebota es un decir, ¿no? ¿Ya? Para no complicarnos mucho en cuanto a la explicación. Pero el cuadrilátero resultó inscriptible. Así que nosotros hemos hecho el tema de inscriptible, no creo que genere mucha dificultad. Muy bien, jóvenes, tómenle foto a esta solución, por favor. Bien, entonces esa sería la forma o la solución, perdón, del problema número 3. Espero que haya quedado claro. Bueno, es un problema más complejo, de hecho. Si me preguntan si así viene en examen de admisión, pues debo de decirles que sí, lógicamente, ¿no? Si tú lo ves con más calma, te vas a dar cuenta que no es muy complejo, ¿no? Solamente son dos conceptos, pero hay que conocerlos bien, ¿no? El concepto del ortocentro, que tiene la propiedad esto del boomerang de ángulos iguales y de que pasa la altura. Y el concepto del inscriptible, que es un concepto que no hemos visto ahorita, pero que ustedes ya pues lo han venido repasando, ¿no? Bueno, acá Ángel justo me está preguntando si este tipo de problemas usa esta idea de la corbata. En realidad, no tanto específicamente el teorema de eso de la corbatita, ¿verdad? Yo lo indiqué más que nada porque tiene la forma, ¿no? Si tú miras lo de rosado o lo de celeste, tiene la forma de la corbatita. Pero en realidad lo que utiliza, la propiedad que utiliza es la del rebote. Por ejemplo, teta está aquí, rebota hasta el otro lado. X está acá, rebota hasta el otro lado. Y eso se llama cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Inscriptible. Muy bien, pasamos al problema número 4 entonces. Ejercicio número 4. Ahí está, problema 4. Dice lo siguiente. En una ciudad hay 3 instituciones educativas y la municipalidad ha decidido construir una biblioteca a 500 metros de distancia de cada institución educativa. ¿Qué distancia existe o separa a Grau y Bolognesi, ¿no? Que son dos colegios, digamos? Ahora vamos a graficarlo como siempre más grande. Bueno, como nos dicen de que hay que colocar una biblioteca, lo vamos a colocar por acá más o menos. Claro, en un punto más o menos que equidiste, ¿verdad? Equidiste de los centros educativos. Muy bien, Joseph me dice que la clave es la D. Ok, verificamos entonces, yo sé que la clave sea la D.
Veo que acá me dice también lo siguiente, dice, a ver, una biblioteca a 500 metros de distancia de cada institución. O sea, esta biblioteca debe de encontrarse a 500 metros de cada uno de los puntos, digamos, ¿no? Muy bien, César, me estás diciendo que también te sale la clave D. A ver, excelente. A ver, aquí hagamos lo siguiente. Nos piden calcular la longitud del segmento BG, que viene siendo un lado, ¿verdad? Viene siendo un lado de esta figura, ¿ya? Un lado de esa figura. Ya está, muy bien, que está por acá. Y el hecho de que este puntito donde se va a colocar la biblioteca equidiste o esté igualmente alejado o esté a igual distancia de cada institución, significa de que OG, OP y OD sería cada uno 500. 500 sería cada uno de ellos, ¿no? 500, 500 y 500, cada uno. Ya está. Bueno, ahora señalemos lo siguiente. Como este ángulo es 53 y nos preguntamos qué punto es aquel puntito que se encuentra igualmente alejado de los vértices. Yo justo les decía eso en borrador. Solamente hay un punto que está igualmente alejado de las esquinas del triángulo, o desde los vértices, digamos, ¿no? El punto que está igualmente alejado de los vértices es el circuncentro. O sea, este punto de acá. Y eso significa de que este sería el circuncentro. Si tú quieres, puedes dibujar la circunferencia que pasa por los vértices. O si no, siendo el 53, le puedes poner aquí el ángulo doble, que es la propiedad que hemos insistido bastante, ¿no? Si él es teta, acá es 2 veces teta. O también trazando la alturita y vamos a dividir el ángulo en partes iguales, como se puede ver. Muy bien, Darío me dice, profesor, como él es 53, todo el ángulo aquí sería 106, que es lo que hemos venido recordando. Y si trazamos la altura, porque el triángulo es isósceles, ese 106 quedaría dividido en partes iguales, ¿verdad, jóvenes? Que también era el teorema 2 que vimos hoy día del circuncentro. A ver, vamos entonces a aplicarlo en la solución del ejercicio. Ajá, claro, por puntos notables y luego, como dice César, usando el notable de 53, ¿no? Así que apliquemos de una vez. Por aquí, como la biblioteca va a equidistar de los tres vértices, 500, 500, 500, este punto es el circuncentro del triángulo GPB, el circuncentro, ya está, muy bien. Y ya esta propiedad que le hemos usado varias veces, de 1 a 2, de 1 a 2, entonces si él es 53, como decía Darío, acá sería 106, acá lo he puesto. Pero si trazamos la alturita, vamos a dividirlo en partes iguales. 53 y también el otro angulito que va a ser 53, ¿verdad? 53. Aquí me refiero. Y de aquí ya, como nos decía nuestro compañero César entonces, César decía de que aquí ya solamente quedaría usar el notable de 53. Acuérdate que el notable de 53 es 3, 4 y 5, ¿verdad? Muy bien, Darío me dice que sale la clave D. Renzo me está indicando que en efecto es el clásico 3, 4 y 5. Entonces Ángel me dice 500 entre 5. Bueno, claro, o se relaciona con el número 5, ¿no? 5, 3, 4. Renzo también me está indicando 500, 400 y 300, lo cual es lo que voy a indicar. Si él es 500, entonces por notables, por ejemplo aquí, este sería 400. 500, 300 y 400. Ya está, 500, 300 y 400. Aquí también sería 400, todo tendría que ser 800. Y tendríamos la respuesta del ejercicio entonces, jóvenes. 400 más 400, como me dices Ángel, es 800 igual a la distancia que nos piden, ¿no? Y esa distancia que es BG, como tú me estás diciendo, haría que la clave sea precisamente la D.
Muy bien, César, la D también, ¿eh? Listo, tómenle foto, por favor, para pasar al problema 5. Bien, tómenle foto, por favor. Bien, entonces, problema número 5. Ya está. Vamos al ejercicio 5 por acá. Ahí está. En el problema 5 nos dice, en el gráfico, bueno, es nuestro último ejercicio de paso. De aquí ya vamos a pasar las domiciliarias para que le tomen la foto. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos entonces a calcular el ángulo ABE. El ángulo que está aquí, que le voy a poner entonces también acá X, ¿no? Vamos a decir que nos piden hallar X. Entonces por acá le pongo al angulito el valor de X. Muy bien, a ver, ¿qué hacemos entonces para poder resolverlo? Primero vamos a recordar que si H es el ortocentro, entonces este ángulo es de 90. ¿Y esto por qué? Porque tenemos pues al ortocentro. No te olvides que el ortocentro es el cruce o el punto donde se cruzan las alturas. Así que esta línea tiene que ser una altura. Por lo tanto, aquí hay un ángulo de 90 grados necesariamente. Este 90 sale por la altura. Claro, si tú quisieras, también puedes prolongar CH y vas a conseguir también la altura, lógicamente, ¿no? Si tú trazas CH, vas a conseguir aquí la altura. Pero me parece que por aquí, con esta alturita, ya es suficiente. Y además también, como él es el ortocentro, podemos aprovechar esa idea del boomerang, ¿no? Que nosotros ya pues hemos visto con anterioridad. Vamos a ponerlo por aquí. Que tenemos en esta figurita que este angulito X es igual con este angulito Y. Entonces, si él es el ortocentro, este ángulo que se encuentra arriba es igual al ángulo que se encuentra acá abajo, ¿no? Como un boomerang, como yo les estaba diciendo. X y Y son entonces iguales. Ese es el detalle, ¿ya? Son iguales. Y si lo aplicamos a la solución de este ejercicio, entonces este angulito X va a encontrarse justamente acá. Ya lo vamos a escribir. Aplicamos el teorema y la medida del ángulo ABH, que lo puedes ver aquí, ABH, debe ser igual con el ángulo ACH. Y como yo le puse X al ángulo de arriba, le puse X, entonces al ángulo que está acá abajo hay que ponerle X. Muy bien, Renzo, me dices 37, ¿no? Muy bien, creo que sí, también ya por ahí me han indicado algunas claves, me parece que sí va a salir así. Este X, como les decía, va a pasar acá por la idea del boomerang, ¿no? Más o menos, para el ortocentro. Este X pasa acá. Ahora, X que se encuentra en este ángulo, en esta zona, mejor dicho, como tú lo puedes notar, es un ángulo inscrito, ¿verdad? Es un ángulo inscrito. Y como ángulo inscrito, este angulito X como ángulo inscrito, se puede aprovechar para relacionarlo con el arco, ¿sí o no, jóvenes? Claro, esa creo va a ser la idea. Muy bien, Álvaro, me dices que sale 37. Ok, sí, me parece que así es entonces, ¿eh? Bueno, entonces este aquí yo les decía que lo voy a aprovechar con este arco que está por acá. Claro, ahí está el 2X, ¿no es cierto, jóvenes? Aunque un poquito grande, ¿no? Pero ese sería 2X, como me dice muy bien Ángel también, ¿no? Ángel también me está indicando por acá sale 2X. Muy bien, a ver, veamos. Alvarado me dice que sale 37, Renzo también, vamos a verificar por ahí, creo que sí. César también. A ver, si él es X, esto sería 2X, eso ya lo sabemos. Ahora, si este arco que está por acá mide 2X, entonces al trazar esta línea vamos a poder obtener justo esta línea, el ángulo inscrito. Si él es 2X, el ángulo inscrito me va a dar aquí un X. Mira, si él mide 2X,
el ángulo inscrito aquí me tiene que dar X, necesariamente. Ya está. Aquí tendría el X, ¿ok? Y bueno, la pregunta sería para nosotros ahora, ¿en qué triángulo, que es el que está aquí, se cumple que la altura es una bisectriz? O sea, por aquí lo puedo indicar. Nos podríamos preguntar, ¿cuál es el triángulo, verdad? ¿Cuál es el triángulo para el cual la altura es una bisectriz también? Y la respuesta es que el triángulo que tiene por altura es el triángulo isósceles. ¿Ya? El triángulo isósceles. Esa es la respuesta. Entonces, este sería un triángulo isósceles. Y recuerda también, además, como ya nos habían indicado, que en un triángulo isósceles, la altura llega al punto medio. Es decir, este segmento es igual con él. Eso sucede siempre en un triángulo isósceles. Entonces, si el triángulo ya es isósceles, esta altura va a llegar al punto medio. ¿Cómo lo vamos a aprovechar en el problema? Muy bien, vamos a ver. A ver, por aquí ya tengo que este triángulo que estoy empezando a sombrear resulta ser un triángulo entonces isósceles, ¿ya? Porque esta bisectriz es altura. Bisectriz y altura sería 90 grados. Bueno, y si es isósceles, la altura llega al punto medio, es una mediatriz también, como ya nos habían dicho, ¿no? También es una mediana. Entonces, este 6 hay que dividirlo en partes iguales, y las partes iguales serían 3 y 3, lógicamente, de 37 y 53, este triángulo, notable. Esto vale 4 porque él es 3, 4 y 5, y bueno, ya justo lo que me estaban indicando, lo que me indicaba Ángel, el que se opone a 3 es notable de 37, ¿no? Muy bien. Entonces acá ponemos x sale 37, nuestra clave tendría que ser necesariamente la A. Ya, medianas, por ejemplo, bisectrices, sucesivamente. Pero pueden ser en realidad cualquier tipo de líneas y van a generar algún punto notable. Por ejemplo, digamos la línea que va hacia el punto de tangencia. Ya, por ejemplo, esta, a ver, AT. Ojo, mira, no es una altura, acá no hay ningún 90. Tampoco es una mediana, no llega al punto medio. Tampoco es una bisectriz porque los ángulos no son igual. Esta es una línea simplemente que llega al punto de tangencia. Entonces, ¿cómo puede formar otro punto notable? Con las otras líneas que también llegan al punto de tangencia, mira, ¿no? Ahí está, una línea, dos líneas, tres líneas. ¿Ves? Si son puntos de tangencia, una línea, dos líneas, tres líneas. Y ellas van llegando justamente a este puntito que es un punto notable. Líneas de un mismo tipo, de una misma característica, de una misma especie o un mismo tipo de línea notable, entonces hacen que se determine el punto especial que le llamamos punto notable. Estas son las líneas de un mismo tipo. Y este punto notable, que no viene en examen de admisión, pero que yo lo he puesto como un ejemplo nada más, para que tú veas que el tema de puntos notables es muy amplio, pero que nosotros en examen de admisión solamente estudiamos 5: incentro, baricentro, circuncentro, excentro, eh, ¿verdad? Sí, a ver, incentro, excentro, baricentro, ortocentro y circuncentro, 5. Bueno, y en este caso es un punto que se llama punto de Yerillón, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no lo estudiamos en el examen de admisión de la UNI, o alguna vez ha venido, ahora ya no se utiliza, ¿no? Pero la idea es esa: ¿cómo determinamos el punto notable? Con líneas de un mismo tipo, ¿no? Líneas de una misma característica, todas alturas, todas bisectrices, todas medianas y sucesivamente. ¿Qué puntos notables hemos estudiado? Al incentro. Miren, cruce de bisectrices. Ojo, ¿le tomaron foto al anterior? Sí, ¿verdad? Hagan la captura, por favor, disculpen. ¿Ya está? Sí, muy bien. El incentro, ahí están sus dos propiedades. Hagan la captura también, por favor. Es un repaso nada más. Estamos viendo cómo el incentro se relaciona con la circunferencia inscrita. Ahí vemos los teoremas, 90 más la mitad que estudiamos la clase anterior. El inradio, la circunferencia que se relaciona con el incentro. Tómenle foto, ok. Excentro, tómenle foto, por favor. Recordemos que es el punto donde se cruzan dos bisectrices exteriores con una interior.
ángulos iguales. También se relaciona con una circunferencia, como lo vimos la clase pasada, una circunferencia que está afuera, una circunferencia exterior. Y ahora el teorema con los ángulos es 90 menos la mitad, ¿verdad? También hemos estudiado al baricentro y hoy día al ortocentro. El baricentro como cruce o intersección de medianas. Y además este puntito, que se puede ver en el dibujito de color más o menos morado, violeta, tiene esa propiedad de dividir a la mediana de 2 a 1. En este caso se muestra la mediana de rojo de 2 a 1. Bueno, el día de hoy hemos visto el ortocentro como cruce de alturas, pero también estamos revisando este último resultado que está en color rojo, que está a la parte inferior derecha, lo hemos visto nosotros como un problema, ¿no? X es igual a Y, lo hemos demostrado al último. Claro, cuando nos salió 37, porque nos pedían el ángulo, ¿no? Pero es en realidad una propiedad. Esos segmentitos son igualitos, ya está. Entonces, a ver, me piden que regrese al incentro para que le tomen foto. Ok, voy a retroceder. ¿Ya le tomaron foto a esto? Sí, listo. Tómenle foto, por favor. Es algo rápido. Ya saben que la foto es o con la cámara o el screenshot, o si no, si es en la computadora, Windows con imprimir pantalla, ¿no? Los dos juntos y se guarda automáticamente. Ya está. Entonces el excentro, baricentro, ortocentro. Ahí está. Y tenemos también hoy día que hemos revisado ya como última. Tómenle foto, por favor. Cruce de las mediatrices que se están viendo ahí. Y además la propiedad importantísima que se encuentra a la derecha de 2 a 1, ¿no? Alfa es el doble del ángulo teta. Muy bien, entonces con eso hemos hecho un breve repaso de todos los puntos notables que hemos visto en estas dos clases. Ahora, jóvenes, pasamos de inmediato a la parte de las domiciliarias, ¿ya? Igual les doy siempre sus 30 segundos para que le tomen foto, ¿ya? A ver, problemas domiciliarios, con lo cual ya vamos a ir terminando. A ver, problema 1, ¿no? 30 segundos, lógicamente, para que, si bien es cierto, es rápido tomarle la captura y se guarda automáticamente si aprietas Windows juntamente con la tecla imprimir pantalla, los dos juntos, se guarda automáticamente, pero algunos jóvenes a veces tienen algunas dificultades con su internet y se les pone lento y no lo pueden guardar en ese momento, por eso le estoy dando como corresponde unos 30 segundos por cada uno. Problema 2, tómenle foto. Y entonces, número No, 3, entonces, ahí va el problema 3. Ya está. Tómenle la captura, por favor, del ejercicio número 3. Con el tiempo prudente para que se observe. Bueno, claro, ustedes no miran las soluciones seguramente, le toman foto, lo archivan y listo, porque primero lo trabajan, primero lo intentan, ¿verdad? Listo, problema número 4, ¿no? Y bueno, como les decía, mientras le toman foto, pues es preocupante un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? Jóvenes. Hay que estar atentos de todo lo que sucede para poder también tener una opinión clara, pues, ¿verdad? Una opinión clara, porque no solo se trata de apoyar a un grupo, ¿no? Sino se trata de tener una opinión sólida, ¿verdad? Muy bien, pasamos a problema 5. Problema 5, ya está. Para que le tomen foto y está. Bueno, ¿qué libro? Es un libro interesante, bastante accesible, si estamos comenzando, digamos, ¿no? Si estamos comenzando. Y si tenemos un poco más de experiencia, podemos utilizar el compendio, pues, ¿no? O también el otro que te recomiendo bastante es el libro rojo que ha salido último, que es el de la colección de geometría plana, ¿no? 6, bueno, ahí está el número 6. En realidad salió el año pasado, ¿no? Pero es el último de la colección, es el libro rojo, que se titula Geometría plana, fundamentos y aplicaciones de las figuras bidimensionales. Es un libro muy bueno, ¿eh? La siguiente clase, a ver si lo tengo, les muestro algunas páginas. Seguramente que alguno de ustedes ya lo tiene.
y bueno, se los recomiendo, ¿no? Geometría plana, fundamentos y análisis de las figuras bidimensionales, de editorial Lumbreras, lógicamente. Tómenle foto, problema 7. Y es un libro que tiene muchos problemas contextualizados, interesantes, bonitos, pero como les digo, ¿no? Si estamos empezando, entonces el esencial. Si ya tenemos una base más o menos, queremos profundizar más, ya estamos listos de repente para algunas cosas, de postular de repente, entonces te recomiendo el que te acabo de decir, de geometría plana, ¿ya? Muy bien, a ver, me dicen que repita las 6, ok, ahí está, las 6. Dale foto, por favor, al problema 8. Las 5, me dices abril, ¿verdad? Ok, ya ese es el número 8. Ya termino de pasar los problemas y vamos a la número 5, ¿ya? Listo, tómele foto al problema 8. Ok, le estoy dando 30 segundos por cada ejercicio para que lo puedan tomar la foto con calma, ¿no? Claro, pero sí entiendo de que algunos jóvenes tienen dificultades a veces con el internet. Por eso es que, de hecho, no le pueden tomar la captura o justo se les congela la imagen, ¿no? Muy bien. Problema entonces número 9, ejercicio 9. Pasamos al problema 9, ok. Listo. Ahí está. Tómenle foto al ejercicio 9. Bueno, si no es Lumbreras, ¿qué otro texto podemos utilizar, no? Por ejemplo, la verdad es que la mayoría de textos está para el UNI, ¿ya? Lumbreras se ha preocupado un poco por el hecho de ir a la mayoría, ¿no? Tanto UNI como San Marcos. Pero si no es Lumbreras, yo podría decirte el WISA, pero es un poquito complejo el libro. O podría decirte a ver, el de la colección Uniciencias, su título es Geometría nada más, ¿ya? Colección Uniciencias, su título es Geometría. Bien, problema 10 entonces, ok, listo, muy bien. Problema 10, ahí está. Bien, Abril, me decías el problema 5, ¿verdad? Ahorita lo repito.